Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con María Verdial, quien es la vicepresidenta del Movimiento Socialismo. Y luego estaremos conversando con Miguel Cochola, alcalde de Valencia, quien también se encuentra ya en los estudios. María, bienvenida. Gracias, Vladimir, por la invitación. Gracias por asistir a la invitación. ¿Qué de la vida del MAS? ¿Cómo le va al MAS sin la MUD? No, mira, el MAS tiene rato, porque como lo sabes, hablando del diálogo y de la reconciliación. Hace más de 2 años y medio que comenzamos a hablar, lo que ahorita desde hace rato también está en la palestra política, que es la necesidad del encuentro, la necesidad del diálogo y de la reconciliación. Y en ese momento, bueno, fuimos acusados de cualquier cantidad de cosas. Como siempre, se mata el mensajero y no se oye el mensaje. Posteriormente, bueno, en diciembre fuimos con nuestra tarjeta propia y previo a todo ese proceso que se vivió en la MUC, hicimos las observaciones a lo interno, las críticas a lo interno, eso no se fue considerado, no fue tomado en cuenta y bueno, y decidimos a irnos aparte, no estar dentro de ese comando de campaña, porque tenemos que entender que la MUC es un comando de campaña y en eso ha funcionado, no ha funcionado como un centro de dirección política, que era lo lógico para lo que se debió haber implementado. Y bueno, errores que el tiempo nos dio la razón, pues entonces, el último por hacer mención era hablar del plebiscito en las elecciones de alcaldes. Y bueno, si eso fue un plebiscito, lo cual nosotros estábamos en contra, pues el resultado lo obtuvo, entonces fue a favor del gobierno. Y eso y muchas otras cosas más. Creo que el MAS tiene una política autónoma, independiente, que hasta los momentos ha estado creciendo en la aceptación de los venezolanos. Ahora, ¿cuál ha sido el fruto de esa política? Por ejemplo, una política sin la MUD, planteando el diálogo, ¿cuál ha sido el fruto específico de esa política? Bueno, mira, más allá del tema cuantitativo en cuanto a los votos, nosotros participamos en 73 alcaldías y obtuvimos 130 y pico mil votos, cosa que veníamos de menos de 30.000 votos en las últimas elecciones donde participó el MAS con su propia tarjeta. Más allá de eso, fue el encuentro de exmasistas, de ciudadanos, tanto simpatizantes del oficialismo que se fueron del oficialismo y disidentes de la MUC, que encontraron esa necesidad, la participación directa y el encuentro con el MAS. Eso, por supuesto, es valioso, repito, más allá de lo cuantitativo, del efecto de los votos, es ese acercamiento y ese encuentro con la gente. La necesidad de que el MAS sea un vínculo, un partido que tenga el vínculo directo con los problemas de la gente. Y en eso hemos venido trabajando y en eso hemos avanzado en todas las regiones del país. Bueno, María, el otro tema que también está presente es el de las elecciones del año que viene, las parlamentarias, elecciones en el 2015. ¿Ustedes van a participar solos otra vez? ¿Van a buscar formar alianzas con otros sectores? ¿Cómo se preparan para ese proceso? Bueno, paralelo al proceso, así como estuvo el proceso de alcaldes, viene ahora un proceso que está en la agenda electoral, que es la elección de las elecciones parlamentarias en próximo diciembre. Bueno, si no se adelanta la fecha, si no se cambia, pero deben ser programadas para el mes de diciembre. El MAS han seguido construyendo, como bien te he dicho, a nivel de las regiones, ese encuentro con factores sociales, con factores políticos, con otros partidos políticos, con la idea de romper la polarización. Nosotros creemos que es un error mantener la polarización con el gobierno. El gobierno siempre va a salir favorecido con la polarización y la idea es de crear diferentes opciones para estas elecciones parlamentarias, diferentes opciones que no puedan ser, que no son identificadas, no es ni la ultraderecha, ni es la CIA que está conspirando, sino las realidades regionales, las realidades locales que puedan lograr romper esa polarización y romper esas dos minorías que están ahorita en la Asamblea Nacional. Y digo esto haciendo mención a las encuestas actuales. Las encuestas actuales, tú ves que el PSUV está perdiendo, está bajando en las encuestas, está bajando la MUC, lo que se entiende por la oposición, y está creciendo un tercer factor. Un tercer factor, además, que en todas las encuestas va creciendo, que es la disidencia de un sector y la disidencia de otro. Los que están molestos con ambos sectores son los que creo que van a decidir la política, y la política no solamente las elecciones parlamentarias, sino ese cambio político que necesitamos urgentemente los venezolanos. ¿Hay pasos concretos para que los que están molestos de un sector y los que están molestos del otro sector puedan formar algo juntos? ¿Eso se ha planteado? Bueno, lo primero es conectarse con ese sector descontento. Nosotros desde el MAS hemos dicho que le hemos propuesto al gobierno nacional. El gobierno nacional solo no puede, la oposición sola no puede. Lo que se han mantenido es en la polarización
con los intereses particulares de cada quien, sin importar lo que vive día a día el venezolano y ese venezolano que esté descontento. Aquí en Venezuela ya sucedió con el fenómeno, vamos a hablar del tema de la polarización, se rompió en las elecciones de gobernadores. Cuando ganó en el Zulia Lolita Nillar, en Lara estaba también Orlando Fernández, Orlando Fernández, Tablante en Aragua, toda esa elección. Eso es un ejemplo de cómo ese desgaste de la polarización que se mantenía con Adey Copey en ese momento surge y rompe la polarización. Después vino Caldera. Cuando rompe, siendo el fundador de Copey, rompe la polarización. Y después tenemos el fenómeno de Chávez. Paradójicamente pareciera que lo que está viviendo el país se asemeja mucho al ciclo ese de la historia que hemos vivido. Y creo y estamos convencidos de que ese sector que está creciendo, que está descontento con estas dos minorías polarizadas que insisten en mantener el país dividido, es el que está creciendo y es el que puede encontrarse con expectativas de solventar toda la crisis que vive el país. Me gustaría que habláramos un poco de materias concretas en cuanto a cosas que han pasado esta semana. Por ejemplo, el paquete de leyes habilitantes aprobado por el gobierno. La ley antimonopolio, la ley que va a modificar el impuesto sobre la renta, también este impuesto al consumo que se plantea. Entre otras, son 28. ¿No? Pero sí, tenemos un paquete de leyes que Maduro te dé una especie de laberinto. No sabemos, no podemos tampoco expresar el contenido completo de ese cúmulo de leyes que acaba de aprobar. Pero sí tenemos que hablar en términos generales que lo que tiene que ver con la reactivación del aparato productivo, pareciera que estas leyes no apuntan hacia eso. Lo que tiene que ver con incentivar los sectores económicos y sociales del país tampoco. Las medidas gruesas en materia económica. Vimos que Maduro dijo que le estaban pidiendo el aumento de la gasolina. Ajá. Lo anunció. Ya tenemos varios meses oyendo los anuncios del el presunto aumento de la gasolina, lo cual hasta ahora sigue siendo un anuncio, porque ¿Ustedes están de acuerdo? No se ha concretado. Yo creo que hay que revisarlo. Pero el problema no es estar de acuerdo. ¿Pero por qué a veces los partidos de oposición no se comprometen a decir, sí, estoy de acuerdo con el aumento de la gasolina o no estoy de acuerdo? O no estar de acuerdo. El problema es que la situación económica del país tiene que ver con un modelo fracasado. Hay un modelo fracasado que debe revisarse y que además debe corregirse. Pero ese modelo y esos cambios que se debe dar en la economía nacional, una unificación cambiaria, porque todo lo que eso conlleva, con eso es que es necesario la revisión de las medidas económicas, pero medidas económicas macro que resuelvan y que cambien la situación en el tema económico en el país. Pero eso tiene que lograrse a través de un consenso. Maduro le sigue hablando a un sector del país, al sector que lo sigue. Maduro habla en nombre de un supuesto pueblo que es el que lo apoya para tomar unas medidas a medias. Bueno, decir de manera irresponsable el aumento a los impuestos al alcohol. Pero la cerveza no se va a aumentar porque es una bebida popular. O sea, eso es algo demagogo, hablar en ese sentido. El seguir presionando a las empresas, a los empresarios, porque el respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica, son cosas que tienen que generar confianza para que la inversión logre, también el sector privado logre de la mano del gobierno reactivar la economía. Parece que el gobierno no entiende eso. El gobierno solo no puede con la crisis económica y social y política que vive el país, pero sigue tomando medidas aisladas y medidas que solamente van dirigidas a un sector. Cree el gobierno que va a gobernar si la otra parte del país está equivocado. Bueno, lo ha venido haciendo. Lo ha venido haciendo, pero el país está cambiando. Ese sector que está creciendo, que está descontento tanto con los sectores de la oposición como con el gobierno, porque además vienen desprendidos de ambos sectores. No es que se está perdiendo, que es la oposición la que está perdiendo. El gobierno está perdiendo y las encuestas también dicen cómo está la popularidad del presidente. ¿Ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, si el gobierno los llama a conversar sobre este tema económico, estarían dispuestos a apoyar algunas medidas? Nosotros estamos de acuerdo a participar en crear un consenso que sea por el bien de la mayoría de los venezolanos. Y ese bien de la mayoría de los venezolanos tiene que ser precisamente con la participación no solamente de los sectores políticos, de los sectores sociales, de los sectores productivos, de los estudiantes, de las universidades. Un gran evento, o sea, una gran concertación para lograr los cambios que se requieren. No puede ser que unilateralmente el gobierno decrete. Por decreto no se va a salir de la crisis que vivimos. También está tocando con las leyes el tema de la seguridad, el tema de la reforma en materia policial. El tema de la inseguridad en Venezuela es muy grave, es gravísimo. Y esto no se puede hacer simple y llanamente con la reforma policial. ¿Dónde quedó el informe de la CONAREPOL?
que hizo Jessy Chacón en su momento cuando era ministro. ¿Cuántos ministros de Interior y Justicia han cambiado? El problema es un problema que tiene que ver, que tiene demasiadas aristas y que tiene que ver mucho más allá de la reforma policial. El reciclaje de todas las policías, todo eso es muy complejo. Y el gobierno no entiende la necesidad de compartir con todos los sectores del país y de buscar esas soluciones. María, también se anunció la creación de la Policía Nacional contra la Corrupción. Sí, aquí se crearon muchas leyes y además de crearse muchas leyes, se está hablando ahorita de un nuevo comité o algo que tiene que ver con la corrupción. Las leyes existen, el problema es la no aplicación de las leyes. Tú fuiste parlamentario, tú sabes que existe la ley anticorrupción, igualito que la ley de desarme. Esas leyes, las reformas no las hemos revisado porque las acaba de anunciar el presidente, pero más allá de eso es la voluntad política de atacar la corrupción. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguimos con María Verdeal, quien es la vicepresidenta del Movimiento Socialismo, y vamos con la participación de la audiencia, que en el Twitter.